Retomaremos el análisis para terminar el ordinal numérico trabajando el paso 7 y 8 que corresponde a la gráfica de diagrama de cajas y bigotes junto con el análisis de dispersión en sus dos formas de trabajarse. El paso número 7, que es nuestro propio diagrama, lo vamos a trabajar de una forma específica en Excel. Para este procedimiento vamos a calcular las diferencias. Va a ser aquí nuestro diagrama. Recordando un poco la idea de la visualización que nosotros tenemos, el propio diagrama de cajas y bigotes tiene la idea de representar la información, pero a partir de la proporción o los 25% con los que trabajamos y obviamente recuperando la información que tenemos de datos representativos. Aquí está, sería la línea que nosotros tenemos en la parte izquierda, que es como el primer bigote. Sería el primer 25% de las respuestas y por lo tanto vamos nosotros trabajando la información que corresponde al dato mínimo. Aquí siempre agregamos el dato mínimo, que en este caso es equivalente a 5. El siguiente, que es nuestro cuartil, el cuartil 1, vamos a tener que en este ejemplo corresponde a la calificación de 8. Podemos ir agregando estos cuadros de texto desde la pestaña Insertar en la parte de arriba. Todo este tipo de formas las tenemos disponibles en esa pestaña. Aquí está, Insertar. Y dentro de esta misma vamos a acceder a Ilustraciones, Formas, y aquí es donde nos permite trabajar con cada uno de estos. Bueno, no nos va a dejar marcar la secuencia, pero ahí está. Insertar, Ilustraciones, Formas, y podemos seleccionar. Yo agregué primero un rectángulo, enseguida una línea, y en la primera forma vienen los cuadros de texto que nos permiten tener información marcada. Tendríamos entonces equivalencia de la mediana, que corresponde también a un valor de 8. Tenemos un cuartil superior, que corresponde a una calificación de 9. Aquí lo tenemos, cuartil 3 igual a 9. Y por último tendríamos nuestro dato máximo, que tiene calificación de 10. Xmax igual a 10. La representación tiene que ver con esa lógica de tener 25% de información acumulada, que sería en todo caso cada uno de estos espacios corresponde a eso. Aquí hay 25%, que es el por qué se le llaman cuartiles, son en este sentido cuartos de información, por eso son cuartiles. Entonces 25% de las respuestas o de las calificaciones van de 5 a 8. El segundo cuarto correspondería a calificaciones de 8 a 8, es decir, 25% tienen la misma tendencia a calificar el sonido de YouTube. Tercer cuarto van de 8 a 9 y el último cuarto de información va de 9 a 10. Cuando nosotros lo trabajamos en Excel, nos importa verificar la distancia real que hay de un punto a otro. Es decir, si nosotros pensamos que de la primera calificación, que es 5, a la segunda como dato representativo, entre estos dos, estamos encontrando una distancia real de 3 valores. Cuando nosotros visualizamos la segunda, en realidad entre este y este otro punto no hay distancia por sí misma. Y de la mediana al tercer cuartil hay solo un valor. Y por último
tenemos también un valor de distancia de la calificación de 9 a la calificación de 10. Lo que hacemos en Excel es, por lo tanto, marcar primero las diferencias entre datos representativos, y estas diferencias las vamos a trabajar evidentemente con una resta. Para la primera diferencia vamos a tener únicamente el equivalente del dato mínimo, es decir, vamos a tener localizado el valor de 5. Para la siguiente, aquí sí vamos a marcar la distancia que hay de este punto hasta el primer valor. Tendremos, por lo tanto, cuartil 1 menos dato mínimo. Marcamos la operación para saber qué vamos a utilizar de este lado, que sería 8 menos 5. Podemos tener aquí una pequeña acotación que usamos los datos reales para que no se vayan a confundir. Y no vayamos a utilizar obviamente la información de las posiciones. Entonces tenemos aquí nuestra acotación. La tercera distancia, que corresponde de la mediana hasta el cuartil 1, para poderla evidenciar, vamos entonces a marcar la operación, que sería mediana menos cuartil 1. Sustituimos en la celda, que es 8 menos 8. Enseguida tendríamos cuartil 3 menos mediana, que es de este punto a este, es decir, 9 menos 8 con las celdas de referencia. Y por último vamos a tener dato máximo menos cuartil 3, que correspondería a las calificaciones de 10 menos 9. Hay que tener cuidado con la secuencia para no marcar números negativos, que la distancia esté representada en valores positivos como lo necesitamos. Ahí están. Estos datos son los que nos van a servir para poder hacer esta representación de forma adecuada. Si nosotros fuéramos muy estrictos, sí, obviamente aquí lo vamos viendo. La distancia que hay del 5 hasta el 8 es de de 3 unidades. Este espacio o esta línea debe de ser más larga en comparación a la que tenemos de este lado, porque del 9 al 10 pues hay una distancia mucho más corta. Entonces vamos a lograr que el procedimiento de Excel y la propia graficación nos permita evidenciar esa distancia real que tenemos aquí. Ahí está, más o menos la podemos ir marcando. Obviamente, en este caso, supondría que esta línea, como es de un valor y este también es de 1, este espacio, deben de tener la misma distancia. E incluso esto de aquí no debería de existir. ¿Por qué no debería de existir? Pues porque no hay distancia entre los valores de 8. Deberían de estar acá. O sea, nuestro gráfico real en realidad tendría que ser este. Para eso utilizamos Excel junto con las distancias. Esta sería nuestra graficación idealizada, en donde todo está proporcionado, pero en realidad solo está expresando 25%. Vamos a poner aquí entonces, seleccionamos los valores calculados de distancia, nos vamos a pestaña Insertar y vamos a buscar un gráfico que nos permita visualizar esta misma representación en horizontal, que es precisamente las barras apiladas. Vamos a optar por la segunda opción. Aquí nos está dando las distancias de forma separada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que una esta información? Bueno, vamos a dar aquí, cambiar fila por columna, y nos presenta ahora sí un gráfico
que está siendo representado un poco hasta el momento aquí. Me está moviendo la información. A ver, déjenme. Esto lo vamos a quitar. Déjenme ver por qué me lo mueve. Insertar aquí. Barras apiladas. Listo. Me estaba cambiando la referencia. Decíamos que cambiar filas por columnas y ya lo tenemos. Está en presentación horizontal, pero en realidad no coincide necesariamente con esta representación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, aquí tenemos un conteo que va de 2 en 2. Si queremos que aparezcan los valores en secuencia de 1, simplemente vamos a dar doble clic en la información de nuestro eje y vamos a ver que aquí nos marca precisamente que va el conteo de esta forma, la secuencia de 2 en 2. Cambiamos, damos Enter y ahora ya le dimos el formato a nuestro eje y nos aparece de 0 hasta el 11. Efectivamente, vamos a tener que el dato más bajo es 5. Entonces, se supone que ahí está, en la línea del 5. Es decir, esto no debe de aparecer. Vamos simplemente a quitarle el relleno y visualmente ya lo escondimos. Y estamos diciendo, todo esto no aparece. No hay respuestas reales desde el 0, que era nuestro valor más bajo dentro de la escala, hasta el primer dato obtenido es 5. En realidad lo consideramos, o aparecía antes aquí, pero simplemente para poder expresar en dónde comienza el conteo de las respuestas. Entonces lo quitamos, hicimos esto, quitar el color de relleno, pero nada más para poderlo omitir. Entonces, mi dato mínimo es 5. Esta línea de aquí se supone que está representada por este cuadro que aparece en verde. Lo queremos transformar. No quiero que me aparezca en cuadro, quiero que aparezca una línea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Selecciono y también le vamos a borrar, vamos a dejar sin relleno. Y cuidado con quitar el color, no en realidad marcarlo en blanco porque eso sería algo distinto. Quitamos el color y si se dan cuenta, la forma ahí sigue. El cuadro no lo estamos borrando, simplemente estamos cambiando la presentación. Ahora nos vamos a ir en la parte de arriba, como estamos haciendo una edición de un gráfico, nos aparecen diseño y formato, que siguen siendo las herramientas del gráfico. En diseño, recordemos que tenemos en la parte izquierda, van a aparecernos siempre agregar los elementos del gráfico. Este de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar a la opción que viene como barras de error, que sería nuestra sexta opción. La vamos a localizar y nos vamos a ir a la parte de abajo que dice más opciones de barras de error. Damos clic. Y nos debe de aparecer un espacio, aquí está, la barra de error, aquí nos la presentó. Formato de barras de error. Como queremos representar esta línea que va del dato mínimo al primer cuartil, vamos a seleccionar la segunda opción que viene como nuestra opción de menos, esta de aquí, en barra de error horizontal. Y aquí nos está presentando precisamente ese espacio. Sin embargo, nos lo está marcando muy pequeño. O sea, no nos permite llegar hasta el valor 5. O sea, se supone que debe de ir del 5 hasta el 8. Y aquí no nos lo está marcando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la parte de abajo nos aparece la opción de cuantía de error. Es decir, ¿qué tan grande va a ser nuestra línea o qué es lo que va a representar? Tenemos dos opciones. La primera, que es el valor fijo, es decir, cuántas unidades. Aquí nos está marcando que es una sola unidad. Por eso nos marca del 7 hasta el 8. Podemos cambiarlo a la distancia real, que es de 3. Y nos lo va a dejar
obviamente en esa distancia. O lo podríamos dejar en el caso del porcentaje. Decimos, si es un porcentaje de 100%, es decir, la distancia real que se supone que representa, que de cualquier forma son 3 unidades desde el 5 hasta el valor número 8. Ahí está. Vamos entonces nosotros teniendo la representación. Nuestro dato mínimo fue un valor de 5. Ahí está. La línea inicia precisamente en ese número, en el 5. El cuartil 1 estaba en un valor de 8. Aquí lo tenemos, efectivamente. Y la mediana también es un valor 8. Lo que comentamos hace un rato, si es el mismo valor numérico, quiere decir que están en la misma distancia. No hay espacio entre estos dos. Tanto el primer cuartil como la mediana están aquí, posicionados en el valor 8. Entonces, este espacio entre estos dos en realidad no existe. Esta barra que está aquí, de hecho, es únicamente la distancia de la mediana hasta el tercer cuartil. Visualmente hablando, estamos hablando de este fragmento que está aquí, representa el color azul. El color rojo, en realidad, estaría representando nuestra línea que va del cuartil 3 hasta dato máximo. El dato máximo corresponde precisamente a valor 10. Aquí está, valor 10. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar la visualización de barra a una línea como la necesitamos. Vamos a quitar color. Aquí lo tenemos también sin relleno. Nos vamos de nuevo a localizar las barras de error, pero tenemos que seleccionar una barra antes de donde queremos que aparezca. Entonces vamos a ir, seleccionamos la barra azul, barras de error, más opciones y vamos a tomar ahora la opción de más. En la cuestión de la visualización, la barra horizontal tiene la segunda opción y vamos a modificar el valor fijo para poner la distancia real que hay del cuartil 3 a el dato máximo. Vamos a ponerlo de esta manera. Sabemos que es precisamente valor fijo, ya viene preestablecido como 1 y por lo tanto tenemos aquí nuestros elementos y nuestra representación real de los valores de calificación obtenidos. Voy a moverlo de este lado. Voy a ampliarlo un poco para que tenga obviamente la secuencia. Podemos quitar las líneas que marcan, incluso la unidad no la necesitamos. Y ahí está, tenemos nuestra representación de diagrama, que en este caso sería diagrama de calificaciones del sonido. De los videos de YouTube. Hay que tener cuidado y dejar obviamente bien marcados cuáles son nuestros datos representativos, en dónde están. Bueno, ahorita aquí ya me quedaron medios, bueno, perdón, movidos, pero al final de cuentas es eso. Y como comentábamos, aquí vamos a reutilizar en la siguiente parte del procedimiento, que sería nuestro análisis de dispersión. Vamos a estar realizando o retomando esta graficación para que podamos explicar el tipo de comportamiento de concentración o dispersión de las calificaciones obtenidas para saber qué tan similares o qué tan diferentes son en cuanto a los datos de nuestros límites, nuestros rangos y todos los índices que podemos calcular. Vamos a ver todo el procedimiento en el siguiente video.